empezado el proyecto y os voy a enseñar un poquito los materiales que utilizamos para trabajar. Vamos a empezar por la sala de compresores para que veáis más o menos cómo funciona y cómo los utilizamos. Tenemos 3 compresores de alta presión que están conectados a un sistema de rack y al panel de gases del supervisor. Este tipo de compresores son muy fáciles de usar, ya están preestablecido una de las conexiones que va a un distribuidor de gases y bueno, unas purgas para sacar acumulación de fluidos o posibles aceites y cosas contaminantes que se van expulsando y nada, y un latiguillo de salida para cargar bailouts y cosas que necesitamos a veces. El compresor consta de un manómetro o gauge y nada, está tarado ya para que se cargue a 200 bares cualquier botella que pongas, así que solo tienes que encenderlo y ponerlo a cargar y ya está. En estos 3 compresores trabajan todos a la misma presión y son exactamente iguales. Como veis, tenéis un libro de mantenimiento del 1, del 2 y del 3. Cada vez que lo utilizas hay que coger y tomar las horas a las que empezaste a usarlo y las que se termina de usar. Todo esto sirve luego para controlar el cambio de filtros y demás. Os voy a enseñar los racks y los equipos que se cargan con estos compresores, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, esto es una habitación con 2 racks de buceo y suministran gases al container, bueno, a los 2 containers que utilizamos con las cámaras de descompresión y también al panel de buceo, a los buceadores al 1, al 2 y los backup que suelen tener en caso de emergencia. Bueno, desde el compresor el gas llega aquí, a esta habitación. En esta habitación, pues lo que podéis ver es una acumulación aquí de botellas industriales. Todas están marcadas y llevan un código de color. Cada código de color lleva un manómetro y esto se identifica en un panel donde fácilmente ves la ubicación de las botellas según su disposición física y el código de colores a qué equivale. Entonces podéis ver perfectamente como HP Bank 1 de la 1 a los 6 que va en blanco, pues lo veis allí cuáles son las botellas. Lo que es HP Bank 2, ahí está. Y te va diciendo luego lo que es el blanco, pues Diver 1 Main Supply. Pues es el suministro principal del buceador 1 en el panel de gases del supervisor. El HP Bank 2 de las 7 a las 12, allí marcada, que son estas azules de aquí, y este es su manómetro, podéis ver que está a 180 bares de presión. Bien, pues eso es Diver 2 Main Supply. Luego tienes, por ejemplo, el HP Bank 3, que es en black, en negro, y la tenemos situada aquí, o sea, si nos damos la vuelta en la ubicación la veríamos aquí. Y es muy fácil porque lo que te dice que es el DDC1 Main. Esto lo que quiere decir es la Decompression Chamber, la línea principal de gas que suministra a la DDC. Y en fin, y así con todo, ¿no? Vais siguiendo y os dice lo que hay. El cuadrante no es nada complicado, como veis. La habitación está refrigerada para que los gases no cojan mucha temperatura. Y lo que tenemos también muy interesante aquí es el panel de gases, que hemos estado en el cuarto de compresores y viene desde aquí y aquí hace la distribución. Si quieres cargar un tipo de gases o si quieres cargar otro, esto da acceso a 2 bancos de gas, esto a otros 2 y luego cada uno tiene su skin valve para permitir el paso de la carga o no, lo que te interese. En fin, parece un poco lioso, pero una vez que te familiarizas con el sistema es bastante fácil. Estos son accesos de salida desde el panel de carga y aquí tenemos lo que son los reguladores hasta los paneles de gas del supervisor y demás. Se regula aquí y ya se pone una presión pues más adecuada, ¿no? Como veis, el maravilloso mundo del buceo nunca descansa. Y si puede ser, con aire acondicionado. Se ve que esta puerta tiene una malfunción porque me he quedado atascado aquí. Así que voy a tener que hacer un pequeño truco que me enseñaron para abrir puertas, que es ten cuidado y... Bueno, estamos haciendo bunkering, se han cargado ya todos los matrices y en breve saldremos. La disposición que tenemos en la zona de trabajo es los compresores al fondo, después están los racks, el rack de oxígeno, que lo voy a enseñar. ¿Qué es esto? Tenemos varios backup, como veis las clean valve están todas marcadas. Alta presión y baja presión, y te
hélices están cerradas y normalmente trabajamos de ellas de dos en dos. Aquí está el supervisor. Ahí tenemos todo lo que es Aerobee. Y aquí pues las Air Station. Ya las conocemos. Bienvenidos a nuestra humilde morada. Esto es toda nuestra habitación. Como veis, no hay gran cosa. Tenemos un baño también, obviamente. Bastante triste. Pero limpio. Eso es todo. Bueno, estamos con unos tests en la grúa porque dio ayer una malfunción en mi buceo. Esos son los matrices que estamos colocando. Y ahí se ve la grúa perfectamente, el frame sujetado del hook, del gancho, y a su vez el frame está sujetando lo que es el mattress, que luego irá sobre la tubería en una determinada posición para cubrirlo. Así que bueno, así os hacéis una idea. Es bastante pesado y nada, estamos situados sobre la tubería. Aquí se puede observar la zona donde van a ir aquí estos son los que hemos colocado en azul y estos rojos son los que faltan por poner. Así que, bueno, la cosa está yendo más despacio de lo que esperábamos, pero bueno, se van ejecutando los trabajos y hay que ir cogiendo carrerilla. La grúa tiene bastantes problemas y demás. Esperemos que se vaya agilizando porque si no va a haber que traer otro equipo y hacerlo todo más rápido. Bueno, esta es una de las cámaras, ya la habíais visto, pero vamos a ir a la otra que es la que vamos a usar hoy para la descompresión. Yo soy el operador de cámara hiperbárica y os voy a explicar un poquito cómo funcionaría, ¿vale? Vamos al otro lado. Bueno, pues como hace muchísimo calor ahí fuera, veis que está la cosa que arde ahí fuera. Hemos pensado en instalar aquí a lo que es el buzo stand-by, así está con aire acondicionado y pues está más fresquito, porque si no ahí fuera pues se moriría de calor. Entonces el stand-by suele estar aquí con su 18, con un mascarón, y está solo para caso de emergencia que se tenga que tirar en el básquet de emergencia, ¿no? Bien, esta es la cámara en la que vamos a utilizar hoy porque esperamos que tenga una temperatura menor. Ayer en la otra había 33 grados de temperatura y con la presurización y demás se hizo muy duro estar ahí casi una hora. Bueno, yo hice la hora de descompresión, así que hoy vamos a utilizar esta que parece que es un poco más fresca. La antecámara es un poquito más grande. Entonces el buzo que sale del agua tiene 5 minutos para salir del agua y estar aquí dentro ya presurizado a 50 feet, que es lo que 50 pies, que es a lo que con las tablas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces el buzo vendrá, se quitará el equipo, en 3 minutos estará prácticamente solo en slips, ¡pum! Entra dentro de la cámara y cierra la puerta. Entonces una vez que cierre la puerta, nosotros venimos aquí y presurizamos. Con el Entrance Lock, aquí Entrance Lock Man Supply, perdón, presurizas lo más rápido que puedas hasta que la presión que haya en esta antecámara sea superior a la que hay al otro lado. Entonces la puerta, por la ecualización de presiones, se abre y el buceador que está aquí pasa al interior. Una vez que está en el interior, sujeta la puerta y yo despresurizo esta para que la presión negativa mantenga la puerta cerrada y él se quede ya aislado en la cámara principal. La cámara principal que tiene, pues tiene una cosa que se llaman VIPs. En ellos va a recibir oxígeno. A través de estas válvulas van a unos racks que están ahí atrás, que ya los hemos visto, y tengo la válvula siempre una cerrada para que en cuanto entre el buzo la abro y él se pone los VIPs. En el momento en el que se ponen los VIPs, para respirar oxígeno puro al 100% es cuando se empieza a contabilizar el tiempo de tabla, ¿vale? Aunque veáis muchas válvulas y demás, las principales siempre son el main supply, que es este con el que le das suministro a la cámara, que es el mayor suministro, digamos, un backup supply, que sería
normalmente un compresor de baja presión, aunque aquí también es de alta presión, con lo que tenemos dos suministros a la cámara que van muy bien y muy fuerte, y sobre todo pues el main exhaust, que sería esta cámara, pues se perdería la presión. Luego, aparte, para utilizar esto siempre en el momento en el que el buzo empieza a respirar oxígeno, se pulsa esto y es cuando empiezan a correr el tiempo en las tablas, ¿no? Luego lo que tenemos es un gauge o un manómetro que te da la presurización que tienes en la cámara principal. Uno que es Therapeutic Gauge, que es todavía más fino, que tiene más líneas de medición, con lo cual es más exacto, que también te da la cámara principal. Y luego el Deep Gauge, que es lo que es el Entrance Lock, lo que sería la entrada, esa pequeña cámara que tenemos a la entrada antes de llegar a la cámara principal. Por lo demás, aunque hay algunas válvulas y otras cosas que tal, se repiten. Es el Backup Supply, Main Supply y Main Exhaust. Y el oxígeno que está ahí abajo. Y en realidad no es tan difícil, aunque parezca, pero no es tan difícil operar estas cámaras. El caso es que luego tienes un apoyo de un analizador de oxígeno que siempre detecta si sube la presión parcial del oxígeno ahí dentro, y te saltan unas alarmas, lo que son las luces y unos sistemas de comunicación, y luego estos son un sistema de comunicación por speakers, y luego aparte tienes un sistema de comunicación por un teléfono que haces así con una bobina, se carga la línea y entonces tienes comunicación con un teléfono que hay dentro. Y ya está, esto es todo lo que he podido grabar desde hace días, y veremos a ver cuándo vuelvo a coger la cámara. Está la cosa muy mal. Chao, chicos. Bueno, son las 5 de la mañana y hemos empezado los buceos un poco tempranito, justo antes de que saliera el sol, aunque no estamos haciendo turno de noche, a veces nos lo cambian, así que por fin hemos empezado a colocar matrices. Pero bueno, está la cosa ahí, hay que ir ajustando las cosas, no se está llevando la producción como esperábamos, y el Aerobee se ha fastidiado. Lo que pasa siempre al inicio de los proyectos, las cosas fallan, tal, se recuperan y nada. Así que nada, estoy de stand-by y bueno, vamos a echar el buceíto y después al agua. Bueno, día 20 de agosto. Ayer, tras 22 horas de turno continuado, de comer una vez solo a lo largo del día y luego por la noche un trocito de pizza en el mismo lugar de trabajo, nos acostamos agotados, destruidos, y bueno, la noche no ha sido muy buena porque ha habido hindúes de los que hay en mi corredor con walkie-talkies encendidos, saliendo, entrando, gritando y tal. Normalmente al final te lo comes con patatas. Ni duermes, ni comes, ni te dejan vivir. Solo trabajar. 22 horas de 24. No está mal, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí. Están levantando los últimos matrices. Nos quedan 4 que colocar. Cuando vaciemos la cubierta volveremos a puerto a recoger más matrices para su colocación. Están con ello, con las operaciones ahora mismo. Y lo podéis ver ahí. Están a punto de levantar el frame. Esto que veis ahí delante es la figura del barco. El posicionamiento con respecto a una cosa que se llama footprint. Ellos tienen un beacon tirado con posicionamiento dinámico a un satélite y les da lo que es el movimiento, el radio de movimiento que está haciendo el barco por la oscilación del mar y demás. Entonces, cuando vas a colocar una cosa que tiene que ir con tanta precisión, pues con este margen de error, estos pequeños círculos que definen todo el movimiento rotativo que tiene el barco a lo largo de la secuencia de giro, pues da bastantes problemas para colocarlos. Aquí están los matrices que deberían de ir, aquí están los colocados, donde se van a poner los siguientes y demás. Y esto que se ve aquí, la línea verde, es el conducto. Good evening. I am recording your call from the embassy. That's the one. For training purposes. For training purposes. We're delighted to say you can accept. That bunch of guys Yes. are the leader team in the must vessel. leave in the next 48 hours. Yes. How do you feel about your next diving? Tell for the record, please. Fuck. Fuck. That resume everything, yeah. Yeah, we get the feeling.
Bueno, vamos a empezar una operación. Estoy haciendo una grabación secreta. He escondido la cámara detrás de unos trapos y a ver qué se graba. A ver. Es lo que hay. Vamos a verlo. Okay, without fully open from the bottom from the hand, then you have 200 bar and then you can mention the container with the handle. The fiber in the hand, even when the just driven. 50 million is rubber, good condition, 57, 45. No, maybe I don't want it from the 17 young men and about 10 good condition. Let's go. Come back. انت يا حبيبي كفر بقى. And? All perfect. How long? Perfect. He's out at 5 o'clock. 5 o'clock.